Tengo miedo y la verdad a veces no es tan fácil reconocerlo. Es reconocer que tienes miedo a veces puede tacharse como falta de fe, como que no estás creyendo en Dios o seguramente te han dicho cosas como no importa, confía en Dios o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la verdad es que creo que el miedo está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos y hoy vamos a hablar un poco de eso. Bienvenidos a La Piña. Decir tengo miedo y reconocerlo, la verdad es que es difícil para mí. Fui criado de una manera en la que pueda avanzar con fe. Mi papá siempre es una persona que nos invitaba a pensar en fe, pensar en pro, pensar en que todo iba a estar bien. Y es correcto, es una manera correcta de pensar. Como cristianos, muchas veces tenemos que vivir en esa manera y en ese pensamiento para poder creer que Dios tiene algo más para nosotros. Porque si no, realmente muchas veces nos tiraríamos al piso y así. Pero hoy no quiero enfocarme en un miedo de, oh, el fantasma, tengo miedo de un día chocar. No, no. O sea, el miedo hoy que quiero hablar a tu vida es literalmente el miedo de las cosas que están sucediendo. Tal vez tienes miedo a perder tu familia, tal vez tienes miedo a lo que puede pasar el día de mañana, tienes miedo de perder tu casa, de no poder alcanzar los pagos del mes, tienes miedo tal vez a la muerte porque ahora tienes pequeños y piensas en ello. Eso es un miedo que apenas mi esposa me decía, desbloquea un nuevo miedo y es el miedo a la muerte y no tanto porque tenga miedo de morirme, sino pienso ahora en mis hijos y en todo esto. Y la verdad es que los miedos tocan a nuestra puerta todos los días. Y no es nada más de ti y de mí, sino que realmente tampoco tiene que ver con falta de fe, muchas veces tiene que ver con que miramos demasiado la realidad. Y el miedo es algo que está ahí, a la puerta, tocando constantemente. Tal vez tienes miedo de avanzar, de tomar ciertas decisiones, de avanzar en tu carrera profesional, en la prepa, en la universidad, en familia. ¿Me caso o no me caso? Y si es la persona o si no es la persona. ¿Compro esto o no lo compro? ¿Qué tal es una bendición o qué tal es algo que pienso que es bendición y me va a atorar más y se vuelve una maldición? Y hay tantas cosas que podemos sobrepensar y que van a estar en nuestra cabeza pensando si es la decisión correcta la que estoy tomando. Incluso tal vez puedes tener miedo de tomar la decisión correcta, miedo de predicar. Y bueno, hay tantos miedos que si me pongo a enumerarlos, seguro no acabamos. De hecho, te pido un favor, déjanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu miedo recurrente. Pero hoy quiero leer algo contigo que está en Mateo capítulo 14, del verso 22 al verso 27. Creo que la respuesta principal a tener miedo es porque dudamos un poco de que Dios lo haga. El domingo en la iglesia leíamos un poco de Efesios 6 y Efesios 6 nos enseña a poner todas nuestras esperanzas en Dios, a descansar en Él. No decía, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y creo que ese versículo es fácil de entender, no se preocupen por nada, oren por todo. Pero pareciera que aun cuando oro, sigo preocupado. Pareciera que aun cuando estoy poniendo en mis pensamientos a Dios, sigo angustiado por algo que pudiera o no pasar. Y justo es el resultado de tener miedo. Y yo creo que el miedo no nada más sucede cuando no buscas de Dios. Aún el miedo está ahí vigente y tocando a tu puerta, aún cuando estamos buscando a Dios. Es por eso que esta cita en Mateo me encantó. Puedes encontrarlo también en paralelo en Marcos y en Juan. Pero me encantó como lo dice en Mateo. Dice el verso 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejanos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Creo que es uno de los versículos que más me gusta comentar cuando estamos en dificultades o en problemas.
Porque vemos a unos personajes donde Jesús le dice, vayan a la barca y vamos a llegar al otro lado, vamos a ir, vamos a ir hacia el otro lado. Quería decirte a cuál, pero la verdad no lo anoté y no está aquí en mis notas, así que perdóname. Pero bueno, dijo, vamos a ir al otro lado. Entonces ellos se adelantan, Jesús despide a la gente, se va a orar, pero después los alcanza caminando sobre el agua. Y de pronto la gente dice aterrados, se espantaron, ¡ah, qué miedo! ¿No? Pero la respuesta de Jesús no es, ch, 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 ch. Y bueno, tú y yo sabemos que más adelante va a venir donde Pedro camina sobre el agua, y si no lo sabes, puedes leer el capítulo completo, está buenísimo. Pero hoy quiero clavarme en estas palabras. Estaban aterrados, es un fantasma. Pero Jesús les habló inmediato, no tengan miedo. Simplemente el decirte no tengas miedo es como redundar, ¿no? Como si te decir, ten hambre, pues come, ¿no? O sea, o tienes sueño, pues duerme, ¿no? Entonces es como, tienes miedo, pues no tengas miedo, ¿no? O estoy desanimado, pues ten ánimo. Y pareciera que esas simples palabras hicieron todo, pero no solo termina esa frase Jesús, sino que dice, tengan ánimo, y después cierra con esto increíble, yo estoy aquí. El miedo, el temor al qué va a pasar, a lo que viene adelante, a lo que va a suceder, a la temporada, a la economía y todo esto va a ser algo, como te dije al principio, que va a estar tocando nuestras puertas. Pero me encanta este versículo. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Como te decía, constantemente el miedo se desarrolla cuando estamos lejos de Dios y atormenta nuestros pensamientos porque siempre te vas a ir al escenario más caótico porque tu confianza no está en Dios. No está mal tener miedo, pero sí está mal confiar más en mi desesperanza que en mi esperanza, que es Cristo. No está mal tener un poco de temor por lo que pudiera pasar o por lo que no va a pasar, pero sí está mal que ese temor me consuma a tal grado que empiece a dudar incluso si Dios va a hacer o no algo. Cuando pienso en esto, siempre pienso justamente en este versículo, ¿no? En donde los discípulos están en la barca y Jesús llega caminando porque evidentemente hay miedo. Son las 3 de la mañana, todavía no hay faros, no existían faros como ahora que están alumbrando y ahí para allá es el norte, sino que están en una oscuridad completa a las 3 de la mañana con un mar revuelto, con olas moviéndonos por todos lados, pero Jesús está llegando y evidentemente ellos están aterrados. Yo creo que si nos ponemos un poco en sus zapatos, tú y yo también estaríamos aterrados. Pero me encantan las palabras de Jesús. No tengan miedo, cobren ánimo, yo estoy aquí. Y tal vez quiero que tú pienses en este momento esta palabra. Yo estoy aquí. Mi hija ha tenido de pronto, y ayúdame a orar por eso, de pronto ha tenido como unas pesadillitas en la noche. Y lo primero que hago cuando eso sucede es abrazarla y decirle, estoy aquí. A lo que ella me dice, papá, ¿estás aquí conmigo? Sí, estoy aquí contigo. Entonces se relaja un poco y puede dormir mejor. Y eso es, yo creo que es la respuesta ante estas circunstancias. Sinceramente no sé qué esté soñando mi hija, porque algunas veces dice cosas como, ese es mi juguete, no lo toques, o cosas así. Y aún así como que son pesadillas para ella, no lo sé. El no compartir sus juguetes en este momento es una pesadilla para mi hija. Pero algo que he aprendido es que cuando ella reconoce mi voz y sabe que estoy ahí con ella puede tener calma y saber que papá está con ella, porque él está ahí. Tal vez tienes dudas acerca de tu matrimonio, tal vez tienes dudas acerca de la siguiente temporada en tu vida, si estás por casarte o estás recién casado, o tal vez están por tener un nuevo bebé, están embarazados y están por tener un nuevo bebé, o estás por tener un nuevo trabajo, o tal vez estás con la incertidumbre y el miedo de que te corran de tu trabajo, estás con el miedo y la incertidumbre de si tu negocio va a tener éxito o no. Y bueno, yo sé que hay tantos miedos que podemos desbloquear en cada uno de nuestros caminares y en cada una de las temporadas en las que vivimos, pero yo quiero recordarte esto. Él está ahí contigo. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que teníamos que confiar porque Él había vencido al mundo. Ese versículo es fascinante. ¿Por qué? Porque me enseña que no es que voy a vivir una vida color de rosa, no es que voy a vivir una vida sin temor, es que Él va a estar conmigo. Y esta parte me hace pensar un poquito, ¿no? Porque creo que constantemente, cuando no sabemos a dónde vamos y cuando hay miedo y no estoy descansando en Dios,
Algo que sucede es que parece que todo me empieza a malir sal, ¿no? Todo nos empieza a salir mal. Pareciera que las decisiones que estoy tomando no son las correctas, te están atrasando pagos, pareciera que ante el nuevo reto que te aventuraste, pareciera que no se va a cumplir, que todo está saliendo no como esperabas, sino totalmente todo lo contrario. Lo que esperabas que no sucediera, eso está sucediendo. Lo que esperabas que no fallara, eso falló. Lo que esperabas que saliera bien, salió mal. Las cosas que pensaste que ya eran un hecho, de pronto se vienen abajo. Y es justo algo donde Dios quiere hablar contigo, retarte, caminar contigo y enseñarte a confiar en Él. Porque tal vez estás en este punto de entrar a una nueva temporada y hay miedo por el que va a suceder. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace ya casi 9 años, ahorita el 27 de diciembre hacemos 9 años de casados, y me acuerdo que mi primer temor era, ahora tengo que dirigir un hogar, ahora yo voy a pagar la despensa, yo voy a pagar la luz, yo voy a pagar teléfono, y aunque mi papá me daba tareas como de tú paga la luz de vez en cuando, tú paga el teléfono de vez en cuando, ahora era mi propia responsabilidad hacer todo esto. La verdad, hubo miedo. Aparte, cuando me casé, estaba empezando con mi empresa de producción audiovisual y adivina qué, tenía miedo. ¿Qué tal si fracasaba? ¿Qué tal si no salía nada bien? Y pareciera que justo mis miedos se cumplían mientras más me aferraba a ello. Pero cuando aprendí a descansar en Dios, cuando aprendí a confiar en Dios, cuando abrí mis manos y entregué a Dios mis temores, tal vez algunos seguían ahí, pero estaba tranquilo confiando en que Dios lo iba a hacer. Y estaba tranquilo confiando en que Dios tenía el control de esa temporada o de esa circunstancia en la que estaba viviendo. En nuestro historial, para los que no nos conocen y tal vez tú nos miras de otro lado, por ahí déjanos en los comentarios también desde dónde nos miras, pero para los que no nos conocen, pues yo sé que lo menciono mucho, pero hemos perdido 2 bebés. Hemos estado al punto de pérdida de diferentes cosas. Estuve hospitalizado por 12 días cuando mi hija estaba, más bien cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija y tenía 7 meses, yo tuve que estar hospitalizado por 12 días. Y justo nuestros ahorros y el dinero que teníamos ahí almacenado, ¡pum!, se vino abajo en la cuenta. De pronto más retos nos han ido llegando día tras día. Pero algo que me encanta pensar, justo en lo que les decía en Efesios, también nos habla de esto. Dice la Biblia que recordemos lo bueno que Él ha hecho. El miedo viene porque olvidamos que Dios ya lo ha hecho antes. Si estuve en una temporada de mi vida donde pensé que todo iba a terminar y hoy sigo aquí, es porque entonces tengo que confiar en Dios en esta nueva temporada de mi vida, porque Él ya lo ha hecho antes. Porque así como mis miedos vinieron a tocar mi vida después de perder 2 bebés, cuando estábamos embarazados de Alisa, cada mes visitar al ginecólogo era un miedo. Ay, ¿y si algo está mal? Ay, si esto, y si el otro. Y sabes que cuando estábamos ahora embarazados de Carlitos, fue muy relajante, fue más tranquilo, porque ya habíamos tenido una victoria y porque sabíamos que si Dios ya lo había hecho y nos estaba dando otro hijo, Dios lo iba a volver a hacer. A veces vencemos el miedo recordando lo bueno que Dios ha hecho. Pero tal vez estás en una temporada en tu vida que nunca has vivido antes y no sabes si Dios va a hacer algo. Pues me encanta esto, porque aunque el miedo a veces nos derriba, aunque el miedo a veces nos desanima, aunque el miedo a veces quiere robar todo de nosotros, algo que me encanta pensar es que Dios tiene el control. Quiero que pienses un poquito, y aquí tengo en mis notas algunos nombres. Imagínate a José. Le dijeron un día, todos se van a doblar delante de ti, no en un sueño, en varios sueños. Un día incluso tus hermanos y tal vez hasta tu padre se van a doblar delante de ti. Y cuando él les contó el sueño a sus hermanos, ¿cómo crees? Estás loco. ¿Y qué pasa? Lo venden, se vuelve esclavo de Potifar, luego termina en la cárcel y todo este rollo que tú y yo conocemos. Y es un proceso muy largo, no de 1, no de 2 años, no de 3 meses. Fueron un proceso de muchos años, pero él dice que seguía cumpliendo la palabra de Dios como tenía que ser. Seguía buscando el temor de Dios y esto. Imagínate Daniel siendo esclavo. Si tú lees Daniel capítulo 1, no es que Daniel llegó por gusto a Babilonia. Daniel llegó siendo un esclavo. Había miedo seguramente, pero decidió aferrarse a lo que Dios le daba y a la dirección que Dios tenía para él.
No es que cuando estamos en Dios no va a tener miedo o no vamos a pasar por malas temporadas. Sí vamos a pasar por malas temporadas, sí va a haber momentos de escasez, sí va a haber momentos de enfermedad, por supuesto que los va a haber, pero no tiene que haber miedo porque nuestra paz viene de Dios. Y aún me acuerdo cuando estuve hospitalizado, le decía a Carlos, pues mira, si ya me voy a morir, gracias Dios porque me diste una increíble vida y ahora pues es mi momento de partir. Pero justo es este pensamiento que nos encanta aferrarnos a lo que no tenemos, aferrarnos a que yo pueda tener el control, cuando a veces tenemos que abrir nuestras manos y poner el control en las manos de Dios. Ya te hablé de José, ya te hablé de Daniel. Ahora imagínate Moisés, la tarea de sacar al pueblo de Israel. Tú dime si no había miedo. Se está enfrentando ante un hombre que en ese momento era una potencia mundial. Se está enfrentando ante un hombre con mucho poder. Y la respuesta de Dios, cuando Moisés le dice, ¿y qué le digo? ¿Quién me ha enviado? La respuesta es, dile que te envió el yo soy. Dios siempre está con nosotros, aún en los momentos de duda, de incertidumbre. Dios está ahí para retar tu vida, para que puedas caminar en dirección a Él y para que puedas hacer lo correcto. Tal vez el miedo no se va a quitar, pero vas a estar seguro de que Dios va contigo. Este pensamiento me encanta porque ahora que tengo hijos puedo verlo de esta manera. Lisa, hay cosas que de pronto me dice, papá, eso no me da miedo. Entonces le digo, ven, vamos a hacerlo juntos. Ok, pero no me sueltes. No, no te voy a soltar. Y entonces lo enfrentamos y después dice, ay, ya no me da miedo, ahora está divertido, ¿no? Exacto, justo, caminando de la mano de Dios. Tal vez el miedo no se va a ir inmediatamente, pero vas a estar seguro de que el Padre está contigo. ¿Qué otra historia tenemos? Pues el mismo Jesús. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hay cosas por las que vamos a pasar que tal vez no van a ser tan satisfactorias. Hay que entender que vivimos apegados a la voluntad de Dios. Dependemos de su soberanía. Y entonces es en este punto donde cada cosa buena o mala que suceda, voy a estar tranquilo porque es la voluntad de Dios. Y es en ese punto donde el miedo empieza a menguar. Cuando sé que Dios tiene el control de mi matrimonio, cuando sé que Dios tiene el control de mis hijos, cuando sé que Dios tiene el control de mi negocio, cuando sé que Dios tiene el control de mis finanzas, cuando sé que Dios tiene el control de todo lo que pudiera causarme miedo, entonces puedo descansar en Él. Pero yo tengo un miedo más grande, que es el miedo a desconectarme de Dios. Porque si estoy desconectado de Dios, cualquiera de estas cosas que mencioné me va a derrumbar fácilmente. Si estoy desconectado de Dios, cualquiera de estas cosas que te he mencionado nos va a tirar al piso muy fácilmente. Y entonces podemos ver la vida de Job y cómo en un instante lo pierde todo y dice que rasgó sus vestiduras y postrado adoró. Desnudo salí de mi madre y desnudo volveré. Y empieza a adorar. Creo que no tendríamos la misma actitud, pero tiene que ver con que entiende que su Dios tiene el control de cada situación. Constantemente tenemos miedo porque nos encanta aferrarnos a nuestros propios pensamientos y a nuestros propios deseos y no a los pensamientos de Dios y a los deseos de Dios para nosotros. Y es por eso que tenemos miedo. Y es por eso que vivo con temor. ¿Y qué tal si el diablo después de esta oración que hice bien rudísima ahora me ataca? No, entonces no estás confiando en Dios, estás confiando en lo que tú puedes rescatar, en lo que tú puedes salvar y en lo que tú puedes poner tu tranquilidad. Puedes poner tu tranquilidad en las finanzas y creo que lo he dicho mucho, pero se va a ir. Puedes poner tu tranquilidad en tus hijos, pero algún día van a partir cuando mi hija se case, cuando mi hijo se case y ahora voy a quedar mi esposa y yo. Puedo poner mi esperanza en la vida que vivo, pero la vida es como neblina, dice la Biblia, en un momento está y en otro se desvanece. Y no quiero ponerme todo aquí todo pesimista, pero quiero decirte que si aprendemos a depender de Dios, vamos a ver la diferencia. El miedo quizás hasta este momento te ha podido derrotar. El miedo a quedarte solo, el miedo a la duda, el miedo a la incertidumbre, el miedo a perder tu trabajo, el miedo a no tener un recurso. El miedo a tantas cosas puede derribarte o incluso hacerte tambalear.
pero quiero decirte algo. Aún el miedo puede hacerte sentir débil, pero me encanta lo que dice en 2 Corintios 4, del 7 al 9. De hecho, justo cuando estaba estudiando Corintios y leí este verso, nació este episodio de Tengo Miedo, porque lo primero que pensé fue, ¿cuáles son mis temores? Y empecé a orar, Señor, estos son mis miedos. Y en este mismo cuartito donde estoy grabando, subí un viernes en la noche, cuando llegamos, me subí a orar y dije, Dios, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto, pero quiero descansar en ti. Toma tú el control. Y eso es tan tranquilo como cuando vas manejando en carretera y de pronto estás tan cansado que sabes que si tú sigues manejando puedes causar un accidente. Entonces vienes con otro amigo ahí y le dices, amigo, maneja tú. Entonces él empieza a manejar y ¿tú qué haces? Te sientas y te duermes porque estás tranquilo sabiendo que alguien más tiene el control. Y justo sucede así en nuestras vidas. Mientras más te aferres, aun cuando estás cansado y con dudas, no vas a poder ver el panorama completo. Así es que si entregas el control a Dios, puedes descansar porque Dios lleva el rumbo de tu vida. Pero ¿qué dice 2 Corintios capítulo 4 del 7 al 9? Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿De dónde viene nuestro poder? De Dios y no de nosotros mismos. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Qué buen versículo para poder cerrar este pensamiento. Porque justo me dice esto, estoy angustiado y todo esto, pero no estoy derribado porque dependo de Dios. Voy a volver a leer desde a partir del verso 8. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Te has sentido así? Presionado por todos lados, donde ya no parece que ya no está ahí nada más lo duro, sino hasta lo tupido, ¿no? Y entonces por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Pero qué dice? Pero no nos aplastan. Y no está hablando de positivismo. Mira el lado bueno, mira la luz, mira dónde vas. No. Las presiones me están atacando, pero no me aplastan. Después dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. No caigas en la desesperación, porque la desesperación te hace tomar decisiones malas, te hace desviarte del camino, te hace tomar las decisiones que no tomarías tranquilo y consciente. Aún en los momentos más perplejos, haz una pausa y analiza la situación y no desesperes. Después dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Lo que te decía, la Biblia no me promete que va a ser una vida de color de rosa. Me habla de persecución, pero me encanta porque dice, pero nunca abandonados por Dios. Tal vez te has sentido perseguido, tal vez has sentido en esta persecución mental que nada va a salir bien, que todas las cosas por las que están orando nunca vas a recibir una respuesta y estás a punto de botar la toalla. Amigo, no botes la toalla. Amigo, amiga, no botes la toalla. Eres perseguido, pero nunca abandonado por Dios. Después dice esto, chécate esto, somos derribados, pero no destruidos. José fue derribado. José fue acusado de querer violar a una mujer y estuvo en la cárcel, pero no estuvo destruido. José fue vendido, pero no estuvo destruido. Y vimos su propósito. Daniel lo mismo, y me encantaría tomar cada una de estas historias y desglosarla a lo grande. Ni siquiera sé qué tiempo llevamos, por acá dice mi grabadora que como 20 minutos, pero justo quiero enfocarme en esto. Puede que te sientas derrotado, pero no estás destruido. Puede que el diablo ya te tiene en el piso y tú crees que ya se acabó tu historia. No estás destruido. Levántate, confía en Dios. Tira ese miedo a un lado y ponlo en las manos de Dios. Quiero cerrar esto tal vez contándote una historia de que en algún punto de la vida mi esposa y yo estábamos en el proceso de la compra de la casa y me acuerdo perfecto que tuvimos una dificultad.
Yo estaba muy estresado. Creo que en mi vida, en mis 36 años que estoy por cumplir de vida, nunca había estado tan estresado como esa semana. Creo que hasta fue donde más se me cayó el cabello. Por cierto, uso gorras constantemente porque ya cada vez tengo más mi marca de la M aquí en la frente. Entonces prefiero usar gorras para que no te distraiga mi calva y puedas concentrarte en lo que estoy diciendo. Pero me acuerdo que esa semana fue la semana más estresante de mi vida. Y yo ya no tenía para dónde. Yo quería resolverlo y por más que volteaba para todos lados, no sentía que hubiera una respuesta. Entonces, tarde me di cuenta que tenía que ponerme en las manos de Dios. Entonces me acuerdo perfecto, veníamos de regreso de la Ciudad de México después de ver unos amigos, saludos Gogo y Steph, veníamos de regreso de la Ciudad de México y yo venía orando, Dios, dime qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ya no quiero cargar con esto, quiero que tú lo tengas, ayúdame a tomar la decisión correcta. Y me acuerdo perfecto que la llamada que yo quería hacer el lunes, me dijo Dios, hazla hoy. Entonces tomé mi teléfono, le llamé a esta persona y dije, oye, tengo esta situación, esto está pasando, estoy muy estresado por esto y esto y esto, por favor dime qué podemos hacer. Y entonces me dijo, no, te veo mañana. Cuando dijo esas palabras, desde el momento en que dijo te veo mañana, no me dijo nada, no me dio ni una solución. Sentí que era Dios trayendo paz a mi corazón. Llegamos a Puebla, hablé con mi esposa y le dije, oye, creo que nos va a dar estas opciones. Todavía no he hablado con esa persona, pero nos va a dar estas opciones. ¿Estás de acuerdo con ello? Y Caro me dijo, sí, está bien, pero que Dios tome el control. Entonces, oramos juntos y Dios tomó el control y hoy puedo contar ese testimonio. Pero una vez más, el miedo me estaba invadiendo. Miedo de perder de perder nuestro futuro, miedo de tantas cosas, pero decidimos confiar en Dios. ¿Cuál es tu miedo hoy? Yo podría enumerar los miedos en mi cabeza, saber qué son los miedos que me están atormentando hoy. La incertidumbre en la siguiente temporada de nuestra vida puede ser difícil. Tal vez tienes miedo a que tu familia se destruya. Tal vez tienes miedo a perder la presencia de Dios en tu vida. Tal vez tienes miedo de casarte o de tu próximo hijo. O tal vez tienes miedo porque estás estás embarazada y crees que algo malo puede suceder. O tal vez tienes miedo de la economía y no sabes qué va a pasar el día de mañana. Tienes miedo de la incertidumbre por tu negocio, por la circunstancia, por el futuro de tus hijos. No sé, hay tantos y tantos miedos. Que hoy quiero recordarte lo que dice 2 Corintios 4, del 7 al 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Me encanta porque el verso 7, la segunda parte, dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. No vas a encontrar la solución si no buscas a Dios. La solución para tu matrimonio no está en lo que tú estás pensando, está en buscar y en poner primer lugar a Dios en tu matrimonio. La solución para tus hijos está en poner en primer lugar a Dios y tus hijos van a aprender a poner en primer lugar a Dios. Me encanta que la respuesta, y creo que lo vas a escuchar constante porque justo la piña, uno de nuestros propósitos es que la gente pueda conectar con Dios. Y justo creo que constantemente me vas a escuchar decir, la respuesta está en ven a Él. Ven a Él, da tus cargas. No sé si tú sabes por qué los cristianos levantamos nuestras manos. Y seguramente si tú no eres cristiano y estás escuchando esto, vas a tener la respuesta. Sí, ¿por qué levantas las manos? ¿Es religiosidad o algo? La verdad es que el significado literal de levantar las manos va más allá de un me rindo o lo que sea, es literalmente el símbolo de te entrego mis cargas, tómalas tú porque yo ya no puedo solo. Ese es el significado más literal de lo que hacemos. Más allá de rendirme, que sí es correcto, más allá de, pues por religiosidad aquí cerro los ojos y levanto mi mano en adoración, realmente el significado correcto es, levanto mis manos para que Dios pueda tomar mis cargas y que yo se las pueda ofrecer a Él. Suelta tus miedos, aférrate a creer en Él, aférrate a la fe. Aférrate a lo que Dios puede hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Tal vez hoy no vas a ver la respuesta, tal vez hoy no estás viendo que tu matrimonio mejore, tal vez hoy no estás viendo que tus hijos vayan por el camino correcto, tal vez hay tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas que no estás viendo hoy, pero quiero recordarte lo que dice Efesios: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No tengas miedo. Jesús le dijo a los discípulos: vamos al otro lado. Y los discípulos tuvieron miedo incluso de morir. Y después de que Pedro camina sobre el agua, y bueno, esa es otra enseñanza, por eso me la brinqué, porque algún día vamos a hablar de ello a profundidad, pero cuando regresan, Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y mi pregunta fue: ¿por qué Jesús pregunta eso? Porque él ya les había dicho que iban a ir al otro lado. Y muchas veces hemos dudado, aun cuando Dios ya ha dicho que Dios va a hacer cosas específicas en nuestra vida. Constantemente va a venir miedos a tocar tu puerta, pero aférrate a lo que Dios tiene para ti. Y bueno, queremos recordarte que puedes escuchar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcasts y también ahora en YouTube. De hecho, tenemos un refresh ya de todos los episodios que hayamos subido con anterioridad. Bueno, casi todos los episodios en YouTube. Así que puedes buscarlo directamente, pero todavía no tenemos tantos seguidores, así es que son dos cosas que quiero pedirte esta tarde, mañana o noche, no importa la hora en la que nos estés escuchando, que si todavía no te aparece como La Piña en YouTube, puedes buscarnos como Johnny, aquí te estoy poniendo el link, pero de cualquier forma el link te estoy poniendo cómo aparecemos, pero es como Johnny con doble N, Y y Contreras-7, Johnny Contreras-7, y ahí le puedes dar ya suscribirte, compartir, campanita y todo para que te puedas recordar cada vez que subamos un nuevo episodio. Y por cierto, recalco, ya tenemos algunos de los episodios de la temporada pasada que ya subimos también a YouTube para que puedas compartirlo con muchas más personas. Queremos pedirte tu apoyo. La verdad es que queremos que esta comunidad siga creciendo y que cada vez podamos ser muchos más piña lovers. Entonces, ayúdanos a poder compartir el canal, a compartir pequeños clips de lo que Dios te haya hablado. De hecho, déjanos en los comentarios cuál es tu parte favorita de este episodio. Así es que derriba tus miedos cibernéticos y compártenos también tus comentarios, cómo podemos servirte, qué otro tipo de temas te gustaría que estuviéramos hablando. De hecho, mi esposa va a estar grabando episodios hablando acerca de la salud mental, algo muy importante. Entonces, no te pierdas nada de lo que está sucediendo en La Piña. Mi nombre es Johnny Contreras y para mí fue un gusto estar contigo. Ayúdanos haciendo esta comunidad cada vez más grande. Bye.